Continuamos en Abriendo la Mañana. Estamos conversando con Eliseo Christopher. Él es el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción. Estamos hablando de la situación actual en la que se encuentra ese sector de la pequeña empresa de la construcción, pequeña y mediana empresa, así de cómo afecta la situación actual a este sector, valga la redundancia. Eliseo, hablan de los precios, porque hay quejas que el blog está subiendo, que subió la varilla, que subió el cemento, que la funda de cemento estaba a 305 pesos, ahora está a 315. Dame los datos, Eliseo, porque yo soy medio complicado. ¿Y por qué cuesta tanto aquí también financiar una vivienda, una primera vivienda? No hay los bancos, las tasas de intereses. ¿Por qué? Cuando en otros países todo lo contrario. Se fomenta a que el ciudadano compra, adquiera una vivienda y hay hay tasas especiales incluso, muy mínimas en comparación con las nuestras, incluso con un nivel de endeudamiento, de deuda pública por encima y mayor que el que tenemos actualmente en la República Dominicana. Sí, realmente los materiales de construcción en el país se han mantenido moviéndose al alza de manera permanente. ¿Cómo? Y de Por manera el dólar, porque son importados. De manera muy especial, varilla, cemento, que son el acero, que son los principales insumos de la construcción. ¿Se importan mucho acero? ¿Se importa mucho? Se produce mucho acero, se producen y también se está importando acero. Okay. Pero estamos teniendo una tendencia hacia el alza de manera permanente. Hay que ver cuando se mueven, por ejemplo, los combustibles, que en estos momentos se ha mantenido estable, pero entonces se refleja un alza en el dólar, una movilidad en el dólar, y eso se transfiere directamente a la construcción. Esa situación pues afecta de manera muy puntual a las pequeñas empresas, pero sobre todo afecta a los adquirientes. Exactamente. Porque recordemos que no suben los precios iguales, o no suben los sueldos iguales, o los ingresos de Lo único que no suben en este país son los precios. Son los ingresos de los adquirientes. Los sueldos, los salarios. Entonces, una persona que realmente necesita arreglar o modificar o hacer su casa o comprar su vivienda, pues se le dificulta mucho más. Es una situación que nosotros hemos venido hablando de manera permanente, que debemos tener cuidado con el alza de los costos de materiales o buscar mecanismos especiales de que no se vayan disparando. Pero también hay otra situación. Por ejemplo, cuando nosotros vendemos viviendas a las pequeñas empresas que por alguna razón no se han podido entregar, muchas de ellas son los permisos de construcción, sin hablar de la CAS, por supuesto, que es el peor problema en cuanto a permisos de la construcción en el país. No se pueden entregar las viviendas y usted vendió vivienda a un precio de 2016 y una institución del Estado le tiene un permiso parado por 3 años. Cuando usted va a entregar la vivienda, ya esos precios se han movido y entonces el pequeño constructor tiene un gran problema. ¿Y por qué que paran los permisos? Porque se supone que para empezar a construir los permisos son emitidos, que un constructor no puede empezar a construir sin tener sus permisos. Los pisos, el uso del suelo, los linderos, el material que va a usar, todo eso. Se supone que esos permisos deben estar antes de empezar una construcción. Entonces, ¿por qué en el proceso de la construcción se le suspende una construcción por falta de permisos? Sí. Mira, el tema de la construcción de vivienda de bajo costo, y en general, nosotros como constructores lo que trabajamos en varias direcciones, tanto en el orden de los permisos, tanto en el orden financiero, como en el orden de las preventas. Entonces, cuando llevamos las preventas, nos aseguramos de comenzar a vender para cuando tenemos todos los permisos, entonces comenzar la construcción. Entonces, ¿qué resulta? Es un dinamismo que se usa hace mucho tiempo. Y la ley 189.11 lo plasma de manera muy puntual de cómo se pueden hacer esos mecanismos. Ahora, ¿qué resulta? Cuando usted comienza un proyecto, que usted comienza con las preventas y luego una institución le para el permiso, usted no puede construir. No puede construir. No debe construir ni puede. ¿Y entonces qué hace con esa preventa? ¿Tiene que devolverse dinero? Para que tenga una idea, los proyectos nuestros que fracasaron, quebraron totalmente, tuvimos que vender la preventa, hacer la preventa 3 veces. Tuvimos que buscar el préstamo interino para la construcción 3 veces, no del encaje legal porque no calificaba nunca para eso. Y así sucesivamente por un permiso de agua. Pero bueno, usted me preguntaba sobre el tema de los financiamientos. Exacto. Sí, y demás. Nosotros decimos que Ciudad Juan Bosch presentó realmente un antes y un después en cuanto a adquisición, venta de vivienda, en la forma que se hizo en todo el país, de manera especial en Santo Domingo.
en todos los sectores, los guardias, los policías, los empresarios, los empleados privados, los maestros, todo el mundo. Muchas personas pudieron adquirir su vivienda. Y realmente se buscaron mecanismos especiales, que fue precisamente el tema del encaje legal, la liberación de los fondos del encaje legal, y eso funcionó bastante, aunque decimos que hubo unos niveles enormes de exclusión, porque nosotros, las pequeñas empresas, no ni participamos en la construcción, ni participamos en el dinero del encaje legal. Pero sí, se buscaron mecanismos que hubiesen sido mecanismos extraordinarios, si se destinan de manera puntuales a grupos específicos de MIPYMES para que esos grupos puedan salir. Ciudad Juan Bosch fue una oportunidad extraordinaria para que el país pudiera impulsar a miles de pequeñas empresas de la construcción de ese nicho de Ciudad Juan Bosch. Pero no, 12, 14 empresas están desarrollando 25.000 viviendas que se van a hacer allí. ¿Cómo? Sí, con eso decimos 12 todo. y 14. 12 o 14, no llegan a 16 empresas. ¿Qué? Eso lo hemos dicho varias veces. Y algunas de esas empresas que se figuran... No, pues bien que usted sacara su caldero ayer. Bueno. Eliseo, por cierto, Caldero, estas manifestaciones frente a la Junta, ahora bocinazo será a las 12 del mediodía. Sí. ¿Qué lectura usted le da? Mira, ojo, ustedes hablaban hace un ratito antes de nosotros llegar de que eso puede traer inestabilidad en el país. Nosotros decimos que lo que estamos presentando hacia el exterior no es cómodo para las inversionistas. Exacto. Ahora, analizando un poco el contexto de esas huelgas que están dándose en estos momentos, creo que el Estado dominicano debe prestar mucha atención, sobre todo el presidente de la República. Este es un gobierno presidencialista. Dicen Por que ejemplo, lo esperaron con cacerolazo, nosotros fue vimos difícil. a un diputado decir: tenemos los cuartos y sabemos dónde hay que buscar los votos y vamos para allá, para el poder, porque el poder hay que usarlo. No, eso es buscado, Entonces, todo lo que está pasando. eso no se hizo nada. Tenemos una funcionaria que manda a atacar a periodistas con un acto vandálico, se puede decir. Vandálico, pero que cuando viene desde el gobierno, desde una funcionaria, mandar a atacar a unos periodistas, eso es criminal. No se hace nada. Claro, Entonces vemos... Aunque después ya pidió disculpas. la disculpa, la renuncia de ella, ir a la justicia. Y ya es tarde, ya no puede, Eso es ya un no puede acto quitar, ya no tiene vandálico. efecto. Entonces el presidente se queda callado. Entonces, luego, entre otras cosas más, luego vemos que por la razón que sea, se suspenden unas elecciones. En la República Dominicana, unas elecciones que, déjame decirte, nosotros Ahora yo le quiero decimos, preguntar algo al respecto de la suspensión. nosotros felicitamos a los jóvenes, felicitamos al pueblo dominicano, felicitamos a los partidos políticos, porque hemos demostrado un gran nivel de civismo y una gran madurez política, porque eso que ha estado pasando en la República Dominicana es un llamado a una revolución social. En otro país que no estuviera como estamos nosotros, sólido en términos Ahora, de yo le voy a sociedad hacer una civil. pregunta a usted como Un ciudadano. llamado a una revolución social. Fíjate cómo está Haití en estos momentos. Y a nosotros nos llegan a catalogar como Haití. Por el Y tema yo de- digo, no, tenemos una sociedad madura, tenemos un grupo político que han sabido jugar algunas situaciones difíciles y tenemos una sociedad civil que está empoderada. Si nosotros llamamos a que todo el que quiera ir, participar, de que manera vaya, pacífica. pero cuidado, vamos a respetar las normas, la Constitución, Así es. y vamos a preservar el país como un país que está creciendo, que tiene altos niveles de condiciones y que podemos alcanzar cosas favorables. Entonces, entendemos que en estos momentos, hacia el exterior, se está presentando un país con ciertos niveles de empoderamiento, con ciertos grupos. ¿Sabe lo que es el servicio de mi casa? Taca, 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 Ahora sonando. yo le voy a hacer una pregunta, Eliseo, Civismo, sobre el madurez tema política. de la no suspensión, porque lo que se suspende es algo que luego va a continuar. Aquí hubo una anulación de elecciones, porque es un proceso de nuevo, a empezar desde cero este proceso. Pero vistas las declaraciones del propio presidente de la Junta, que decía que en la boleta electrónica no salían todos los partidos, no salían, solamente salían los primeros recuadros de arriba y había una gran parte de partidos que no aparecían en la boleta, y estaba ese problema, y que tenían conocimiento desde la noche anterior, incluso
la oposición igual, pero entendían que eso podía resolverse, ¿verdad?, en el camino, que esto trae como consecuencia, porque prácticamente en todos los centros donde el voto era automatizado, que representaba el mayor número de la población votante, había este problema, hubo que suspender. Ok, lo nunca antes visto, pero había un fallo, sabotaje, fraude, como se le quiera llamar. En ese momento había un fallo que impedía la normalidad del proceso, y eso también podría crear cierta incertidumbre si se continuaba. O sea, lo antes nunca visto, pero ¿qué se sugiere que se hiciera en ese momento entonces, si no era más que una anulación de ese proceso? Sí, mira, un fracaso total para el país. La imagen que se presentó al país, porque es verdad que estamos, mira, hay dos caras que hay que verla, dos caras. Tenemos una marcha, tenemos un grupo político, tenemos jóvenes, tenemos cacerolazo que se presenta hacia el país, hacia afuera, que estamos presentando entonces un país con altos niveles de empoderamiento y con muchos niveles de civismo. Pero cuando se anularon esas elecciones o se suspendieron, pero usted entiende que era lo prudente en ese momento. Cuando eso sucedió, lo que presentamos, por la razón que sea, fue un país fallido. Pero lo que presentamos. Pero que usted sugiere que se debió hacer en ese momento con esa falla que estaban dando, que estaba dando el sistema. Oye, nosotros entendemos que quien debe valorar y debe decir y debe buscar es el gobierno, los culpables de esa situación. Que no se puede quedar como un Odebrecht, que no se puede quedar como esas declaraciones que están dando esos funcionarios desacertadas. ¿Sabe lo que es en plena marcha y en plena elecciones fallidas? Decir que aquí controlamos todo al mundo y tenemos la llamada y tenemos los votos y sabemos quién va, bueno, llamada no, sabemos quién va a votar y por qué va a votar y cuándo vota. Señores, por favor. Digital. O sea, gente de primer orden político hablando sin control, echándole más leña al fuego cuando el país está exigiendo. ¿No ha sabido el gobierno entonces manejar esta situación, Eliseo? Un desastre total desde el gobierno, un desastre total. ¿Y la posición del gobierno de dar paso? Nosotros no, mira, cuando se presentó, es verdad que la huelga no dan las marchas no dan una buena imagen hacia el país, pero presentamos una sociedad empoderada y con alto nivel de civismo. Pero es verdad que también presentamos un Estado fallido, señores. ¿Y la posición fallamos como Estado y eso lo ve el mundo entero. Nosotros decimos que tiene responsabilidades del gobierno dominicano de decir qué pasó. Dejarlo como Odebrecht. No, imposible. Dejarlo como... Señores, ¿sabe lo que es en un país que un funcionario dice ataquen a fulano de tal? ¿Sabe lo que es que en un país se dice que se usaron 11.000 millones de pesos de manera irregular y no pasa nada? ¿Sabe lo que es que la pequeña empresa de la construcción tiene diciendo años diciendo somos el país, este gobierno es el más corrupto de la historia y nadie dice nada? Eliseo, ¿y señores, qué opinión le merece a ustedes como confederación la posición del gobierno, vista esta situación, de que organismos internacionales como la OEA, el IFES, sean los que investiguen lo que pasó y que además sean entonces los que intervengan para el próximo proceso? Mira, el gobierno se ha visto de manera muy amplia, continuado de manera muy amplia, mucho cuestionamiento. Se ha visto con una sociedad que se siente empoderada. Y me parece que es sabio, desde el gobierno, primero respetar las marchas, respetar las protestas, en la forma que lo está haciendo. Eso debe ser correcto. Y también, pues, permitir que lleguen los organismos multilaterales y demás, y grupos externos que vayan a ver las elecciones. Pero también nosotros entendemos que debe existir un pacto entre todos los sectores políticos de la República Dominicana para garantizar unas elecciones limpias, transparentes y darle tranquilidad al pueblo dominicano. Señores, podemos decir lo que sea, pero no hay tranquilidad en este momento. Nosotros como empresarios de la construcción felicitamos a los diferentes sectores de la sociedad civil, pero también estamos preocupados con lo que estamos presentando hacia el país, hacia afuera del país. Bien, muchísimas gracias a Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción. Estuvo conversando con nosotros en Abriendo la Mañana. Así que a continuación vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos con mucho más contenido aquí en la revista más completa de las mañanas. Así es que por favor, usted no le cambie.